comenzamos la sesión de hoy de cápsulas de traducción. Os damos la bienvenida a las personas que asistís a este ciclo de conversaciones en línea. La cápsula de hoy lleva por título En busca de la palabra y contamos con la presencia de la traductora Selma Ancira y Mercedes López, que es profesora de español o ha sido profesora de español en la Universidad de Vic hasta recientemente, hasta septiembre pasado, y es traductora e intérprete. Antes de dar paso a la conversación, me gustaría agradecer el apoyo que nos dan las entidades colaboradoras, IDIS, Tech for Word, PEN Català, EUMO Editorial, Institut Ramon Llull, Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Associació de Professorat d'Anglès de Catalunya, Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de Cataluña y la Asociación de Intérpretes de Conferencia de España. Os recuerdo a los asistentes y las asistentes que podéis dejar comentarios y preguntas en el chat y al final de la conversación las trasladaremos a nuestra invitada. Si queréis seguirnos por redes, nuestro hashtag es Conversatrat. Y con esto y a la espera de la participación de los asistentes con vuestras preguntas y comentarios a lo largo de la charla, paso la palabra a Mercedes López Dalda. Muchas gracias, Marcos. Buenas tardes a todo el mundo. Hoy tenemos el privilegio de hablar con Selma Ancira, traductora, descubridora y escritora. Traductora del ruso y del griego moderno, con autores en su haber como Lev Tolstoy, Yanis Christos, Anton Chekhov, Nikos Kazantzakis, Pushkin, Kalifátides, etc. Y con muchos premios por su labor en este ámbito, como el Premio Nacional de Artes y Literatura en 2022. Descubridora de la gran poeta rusa Marina Tsvetaeva y de la escritora griega nacida en Constantinopla, María Iordanidou, y más. Como escritora, ha publicado este 2024 El tiempo de la mariposa, donde relata su relación como traductora con la obra de Nikos Kazantzakis y la lengua griega, y donde refleja su pasión por este oficio nuestro de la traducción. Podríamos añadir que es viajera, porque a veces para encontrar la palabra adecuada ha tenido que viajar, y lo veremos. Así que muy buenas tardes, Selma, y bienvenida. Hola, Merche, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes esta tarde lluviosa en Barcelona. Ok, pues si te parece, hablaremos de ti, contigo, de estos tres ámbitos, comenzando por el de escritora. El tiempo de la mariposa, este libro está dedicado a Zorba. Creo que muchas personas han visto o oído hablar de esta película Zorba el griego, de los años 60, y recordamos a Anthony Quinn y Irene Papas, posiblemente la música también, y está basada en la novela de Nikos Kazantzakis de los años 40 del siglo pasado. Con la cantidad de autores que has traducido, Selma, ¿por qué pensaste en este autor y en Zorba en concreto para tu libro? ¿Por qué escribir este libro? Bueno, este libro es producto de una propuesta que me hizo una pequeña editorial mexicana que se llama Gris Tormenta, en la que están haciendo una colección, la colección Editor, cuyos libros están dedicados, digamos que cada libro que publican está dedicado a un eslabón de la cadena del libro. Es decir, van desde que se le ocurre la idea al escritor hasta que el lector compra el libro en la editorial, en la librería. Y a mí me habían estado pidiendo que les escribiera el libro sobre traducción, pero bueno, yo no había incursionado nunca en este género. Me daba miedo y también me daba un poco de pereza, porque a mí lo que me gusta, decía yo siempre, es traducir. Pero al final, los libros que había leído de esa editorial son tan bonitos y pensé, ¿sabes? Como el epígrafe del libro que dice, ¿qué es lo más difícil? Eso quiero. Pues para mí era un desafío muy grande escribir
sin una partitura inicial, que es como escribimos los traductores, una cosa de cero. Y pensé, voy a probar. Y les dije a los editores, yo pruebo, si esto es un fracaso y no nos gusta, pues no pasa nada, lo tiramos a la basura. Pero me entregué en cuerpo y alma a la escritura de este libro, y tengo que reconocer que la experiencia me gustó, me Y, gustó y, mucho. y crees, Selma, que puede ayudar en cierto modo a los estudiantes de traducción ahora, como un pequeño manual, tal vez, esta pasión que pones en este libro. Bueno, no sé si con un pequeño manual, lo que sí sé es que mm, el libro se lee, mm, se lee con gusto, porque aparte de las reflexiones, digamos, estrictamente relacionadas con nuestro oficio, pues hay viajes, hay visitas a distintos lugares en Creta, en el Peloponeso, y eso puede resultar atractivo para un muchacho joven que no sabe muy bien qué, qué puede hacer con lo que está estudiando, ¿no? Em, pero vuelvo a la primera pregunta, Merche, la que me hiciste sobre por qué Sorba, ¿no? Habiendo traducido a Tolstoy, a Ritsos, a Jordanidou, a Tsvetaeva, que fue, Marina Tsvetaeva fue la autora que a mí me descubrió este gusto por la traducción, quiero decir que me descubrió mi vocación. Y sin embargo, cuando los editores mexicanos me dijeron, queremos un libro sobre traducción, yo de inmediato pensé en Sorba, porque Sorba es una novela que me gusta mucho. De hecho, cuando, ¿sabes? Esas preguntas típicas de, si te quedas en una isla desierta, ¿con cuál libro te irías y ninguno más? Yo siempre he dicho, sin dudar, me llevaría Sorba, sin dudar, porque es un libro con el que me identifico mucho, es un libro cuya vitalidad me contagia, es un libro que me hace ver el mundo como lo veía Sorba, es decir, cada día con nuevos ojos. Entonces pensé, bueno, este libro es el libro al que yo me gustaría dedicarle este pequeño ensayo, no sé, este texto, ¿no? Y Pero por eso Sorba. sí, no, perfecto. Tu traducción de Zorba, de todas formas, fue publicada en Acantilado en 2015. Sí, Eh, Como si fuese una primicia casi, ¿no? Pero este libro ya se había traducido previamente, pero no del griego, ¿no? no, este ¿Cómo era libro la se cosa? tradujo, Sí, perdón. Este libro se tradujo la primera vez del francés y es una traducción, esa traducción del francés, es decir, traducción de la traducción que se había venido reimprimiendo, ¿no? En Argentina, aquí en España, se hicieron decenas de ediciones de esa primera traducción del francés, pero nunca se había traducido del griego. Entonces, claro, tú como traductora sabes perfectamente que traducir de la traducción ya conlleva una pérdida y una pérdida sustanciosa, digamos, ¿no? Por eso cuando el editor fundador de la editorial Acantilado, Jaume Valcorba, me llamó para preguntarme si le conseguía un grupo de traductores porque quería incorporar en su catálogo a Kazantzakis, yo salté y dije, yo quiero traducir Sorba porque es una novela con la que yo había tenido, no una novela, eh, una trama, digamos, con la que yo había tenido contacto desde niña gracias al cine y que me costó mucho trabajo traducir y que me costó muchos viajes, 5 en total, a Grecia, al Peloponeso, a buscar las palabras. Entonces, es un libro al que le tengo singular apego. Además, está relacionado con mi infancia, porque de chicos bailábamos, de chicos chiquitos, ¿eh? Yo tenía 8 años cuando la película, pues aprendimos a bailar el, Sirtaki. el Sirtaki que escribió Theodorakis, en fin, es un libro con el que he crecido, ¿no? A lo largo de desde los 8 años y hasta los 68. Oh, caramba, 60 años de convivencia con Sorba. No son Bueno, pocos, ¿no? así como, bueno, ya nos has dicho un poquito, porque hemos titulado la entrevista En busca de la palabra, precisamente porque aunque tienes un montón de libros ahí detrás de ti, la labor de traducir
dónde comienza y dónde acaba, porque tú buscas las palabras, como has dicho, a veces en su lugar de origen, físico. O sea, no solamente con Kazantzakis, también con Giordanidu. No solo es una cuestión de diccionarios, entonces. ¿Puedes contarnos un poco qué pasa? ¿Cuándo sales de este despacho a buscar una palabra? ¿Cuándo sales de los diccionarios? Siempre, siempre, porque las palabras sí habitan en los diccionarios, habitan en las enciclopedias, habitan en otros libros escritos por otros escritores, pero yo desde la primera traducción que hice en el año 1900, espérame, que sería 82, 81, 82, eh, aprendí que las palabras viven de otra manera en el sitio en el que están arraigadas, en el sitio al que pertenecen. Y encontrar las palabras en su propio terreno, en su hábitat, a mí me ayuda a comprenderlas mejor, ¿no? Entonces, esto lo hice desde el primer libro que traduje, que fueron Las cartas del verano de 1926, aquel mítico epistolario entre Pasternak, Tsvetaeva y Rilke. Y pues aprendí a hacerlo con ese libro y una lección bien aprendida, pues no se olvida nunca, ¿no? Y uno recurre a las enseñanzas de esa primera experiencia en el camino de la traducción. Yo tengo, voy a leer un trocitín de tu libro, también para que veáis lo ameno que está explicado y que va por aquí del tiempo de la mariposa, del que tú has escrito, y dices, a la mañana siguiente me despertaron los cencerros de un rebaño de ovejas y cabras. Salí presurosa a medio vestir al camino de tierra por el que se enfilaban, al paso del siglo XIX, el pastor y su pintoresca grey. Buen presagio, me dije. El día no podía haber empezado mejor. A Mirtia se llega atravesando una llanura cultivada, viñas y olivos. ¿Qué podría ser más griego? Es un pueblo pequeño, con cosas bonitas e interesantes de ver. Yo tenía un objetivo, el museo. Entré directamente, con mi cuaderno, mis palabras aún sin resolver, con mis papelitos llenos de anotaciones, con mi libro en griego que a veces daba la impresión de estar impreso en un papel arcoíris de tantos rotuladores que señalaban los verbos, los adjetivos, las locuciones que me habían producido inquietud o desasosiego a lo largo del trabajo. Entré, como decía, y me presenté. Buenos días, me llamo Selma Ancira, soy mexicana, traductora literaria y ahora estoy intentando dar vida en español a las andanzas de Zorba. Tengo ya un primer borrador y muchas dudas. Quisiera saber si ustedes me pueden ayudar. ¿Cómo reaccionan las personas del museo, de los bares, de los sitios que te presentas así en pueblos pequeños, por ejemplo? No es un caso aislado este que cuentas. No, no, no. Yo he tenido muy buenas experiencias, jamás me han cerrado la puerta, al contrario. Tú dices que estás traduciendo un libro, cualquiera que sea, no necesariamente Sorba, que es como un libro mítico, ¿no? Dentro de la literatura griega moderna, no. Cualquier libro que tú estés traduciendo, la gente te agradece, a veces incluso con lágrimas en los ojos, que des a conocer su literatura. Es una cosa muy bonita, yo eso lo he experimentado muchas veces y están siempre dispuestos a ayudarte, ¿no? Estoy traduciendo Sorba o estoy traduciendo Tolstoy o estoy traduciendo Giordanidu. La gente quiere ayudarte, probablemente sin saberlo, pero con la intención inconsciente de que la traducción sea lo mejor posible para que su literatura sea recibida de la mejor manera posible en una latitud tan distinta de la de ellos como es la nuestra, ¿no? Por ejemplo, bueno, otras dificultades, ¿cómo abordas? En los diarios de Lev Tolstoy del siglo XIX, creo que te encontraste con un material incompleto, intencionadamente por la censura o los protocolos rusos, con paréntesis, puntos suspensivos. ¿Puedes comentarnos qué había en esos espacios en blanco y cómo lo solucionaste para que llegara el texto completo a los hispanohablantes? ¿Y cómo abordaste esa dificultad en la Sí, cámara?
Sí, 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 eso fue hace ya muchísimos años cuando estaba yo dedicada a la prosa íntima de Tolstói, es decir, a sus diarios y a sus cartas, por una cuestión de censura, em, y por una cuestión quizás de cultura, de educación soviética. Un escritor de la talla de Tolstói no podía escribir palabras altisonantes, por decirlo de una manera a la soviética, ¿no? Eh, Verbos groseros, palabras altisonantes, groserías, todo eso quedó fuera de la edición en las obras completas publicadas en 90 volúmenes por la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Digamos, había la entrada del diario, iba la frase y de repente yo me topaba con un paréntesis, a veces con unos puntos suspensivos y a veces, ya como yo decía, esto ya es como recochineo, ¿no? Te ponían, faltan 2 palabras o faltan 3 palabras. Los rusos, por desgracia o por fortuna, no sé, ahora no me atrevo a decir, están acostumbrados a leer así, porque están acostumbrados a la censura, porque han vivido una censura muy fuerte a lo largo de su historia. Entonces ellos ven un paréntesis y saben que ahí se ha borrado un verbo, una palabra o 2 palabras o 20 palabras, ¿no? Pero nosotros, los lectores de esta lengua maravillosa en la que nacimos, que es el español, no estamos acostumbrados a eso. Y yo no podía explicarle en un prólogo al lector, querido lector, cada vez que te encuentres un paréntesis es porque faltan unas palabras. A mí me parecía eso absolutamente fuera de toda cuestión. Entonces, en la biblioteca en la que yo estaba trabajando, porque ya lo he contado en otras ocasiones, cuando traduje los diarios y las cartas de Tolstói, para traducirlos me trasladé a vivir a Moscú, alquilé un departamento e iba todas las mañanas a la biblioteca del Museo Tolstói a trabajar. Ya me había hecho amiga de las bibliotecarias, me daban los libros, no sé qué. Entonces, en algún momento me acerqué a la bibliotecaria y le dije con un altero así de papelitos, ¿no? Página tal, paréntesis, tantas palabras, todas mis anotaciones. Le dije a la bibliotecaria, yo no puedo hacer esto, yo no puedo traducir al español explicando que en Rusia hay censura, o en la Unión Soviética, no se puede. Yo necesito ver estas palabras. Tuve que pedir autorización del director del Museo Tolstói, en ese momento Vitaly Revizov, tuve que pedir ayuda de una textóloga. Al final, después de recuperar no sé cuántos papeles firmados, me abrieron lo que ellos llaman la habitación de acero. Y la habitación de acero es un cuarto como un safe del, no sé si ustedes han estado en los safe del banco, que son puertas inmensas y todo está súper, ¿no?, protegido. Pues así hay una habitación en Moscú, en la misma calle, en la calle Prichistinka, que se traduce como la calle de la Purísima, en Moscú. Aquí está el museo, digamos, y aquí está el safe, la habitación de acero. Me llevó la textóloga, que ella tenía acceso ahí después de todas las autorizaciones, y entonces fuimos buscando carta por carta y entrada de diario por entrada de diario para ver los originales. Es una emoción impresionante. En los originales escritos por Tolstói, ver qué palabras faltaban, ¿no? Entonces tuve la oportunidad dorada de llenar esos paréntesis con las palabras que existían en los originales de Tolstói, ¿no? Y Selma, esta es la única, ¿no? Completa. O sea, lo que tú Eh, tradujiste es el único texto que hay completo de los diarios de Tolstói, ¿no? Bueno, completo en la selección que yo hice, porque completos de diarios hay 13 volúmenes y yo los reduje a 2, pero digamos que de las entradas que yo reproduzco en castellano, sí, hasta donde yo sé, de las lenguas que yo manejo, a lo mejor lo han hecho en húngaro o lo han hecho en coreano y yo no lo sé, pero de las lenguas que yo manejo, que son, digamos, y las que consulté, el francés, el inglés, el italiano, sí, nuestra edición en castellano es la única edición completa en la que los paréntesis no existen. Ujú.
Otras cosas a resolver, por ejemplo, en el caso de Tolstoy, ya que estamos hablando con él y su época, ¿cómo encuentras los equivalentes en español de una lengua de 1800, del año 1800? Porque las palabras cambian, caen en desuso, hay otras modas. Para adaptarlo, ¿cómo te preparas para eso? Mira, yo siempre digo y se los digo a los muchachos que quieren ser traductores, nosotros encontramos nuestros instrumentos de trabajo en la lectura. Hay que leer, ¿no? Y si yo estoy traduciendo a Tolstoy, estoy traduciendo un autor decimonónico, busco un autor equivalente de nuestros clásicos, de los clásicos de la literatura española, que son los que tienen ese español, ¿sabes? Jugoso, rico, ese español que cuando lo lees lo paladeas, ¿no? Que te sabe sabroso, ¿no? Ahí es donde se pueden encontrar las palabras que han caído en desuso, las palabras que, de objetos que se usaban en ese momento y ya no se usan, de joyas incluso. Tolstoy me ha puesto a buscar joyas que ya, pues, no se usan, ¿no? Entonces, todo esto lo encuentras leyendo la literatura escrita por nuestros autores, españoles, bueno, españoles, quiero decir, españoles y latinoamericanos de lengua española, nuestros autores de lengua española que escribieron en ese momento, ¿no? Para Ujú. mí, y lo he comentado en varias ocasiones y no me cansaré de repetirlo jamás, una fuente, una mina del lenguaje es don Benito Pérez Galdós, ¿no? Leer a Galdós es llenarte la boca de sabores, de olores, de gusto por la lengua, ¿no? En ese momento. Más adelante, por ejemplo, otra mina del español es Federico García Lorca. Entonces, leyendo es donde tú encuentras las palabras, pero no siempre, ¿no? Hay otros momentos en los que estás atorado en una palabra y llevas 3 horas buscándola, y 6 horas buscándola, y 9 horas buscándola, y dices: "Me voy a dar una vuelta". Y Ujú. sales al parque con la perrita, y la señora de al lado se la dice a su vecina, esa palabra que has estado buscando todo el día. Las palabras aparecen como por arte de magia, ¿no? Ujú. Eh, Recientemente escuché a la Premio Nobel de Literatura de 2009 en una entrevista a Herta Miller. Ella es de origen rumano, pero de habla alemana. Y en una entrevista comentó, ella dijo esta frase: cada idioma mira con ojos propios. Y contó una anécdota de una palabra, por ejemplo, faisán. El faisán en Alemania tiene una connotación de triunfador, de triunfo, y en cambio en Rumanía es lo contrario. Un faisán es un perdedor. Si tienes que traducir una palabra con estas connotaciones, ¿cómo lo haces? Porque no puedes utilizar faisán en la traducción, por ejemplo. Sí, es que, ¿sabes qué pasa, Merche? Que la traducción no es traducir las palabras, es traducir los significados hablando en general. En este caso de Herta Müller, es traducir, no hay que traducir faisán si es perdedor, hay que traducir el animal vencedor, porque lo que tú estás intentando dar es la equivalencia de un texto, no de palabra por palabra. Palabra por palabra lo hace estos programas de traducción que tiene la gente a veces en la computadora, pero eso no es traducción literaria, ¿no? Es otra cosa. No sé muy bien cómo se llama, porque es la misma palabra, pero es algo muy distinto, ¿no? ¿Te has Eh, encontrado con alguna, por ejemplo, bueno, no me he encontrado curiosa? con, no te podría decir ahora, di un seminario de traducción en la Universidad Veracruzana, creo que en febrero, al principio de este año, y tradujimos con los muchachitos, los muchachos, los jóvenes, que son encantadores, un cuento chiquito de Chekhov. Entonces lo estuvimos trabajando una semana o no me acuerdo cuántos días trabajé con los muchachos, 2 páginas. Y luego les dije, vamos a hacer la prueba, vamos a meter el texto en uno de estos programas y a ver qué nos da. Bueno, la verdad es que quedó clarísimo que la traducción en la que le pones alma, cuerpo, inteligencia, viajes, búsqueda, lecturas, no tiene nada que ver con la traducción que te hace en 3/4 de minuto un programa, ¿no? Ujú.
¿Y cómo resuelves, por ejemplo, alguna vez que las palabras no existen? Palabras inventadas, por ejemplo, como en Marina Svetaeva, que tiene palabras que no existen en realidad. ¿Cómo haces? Un trabalenguas, un juego de No, palabras. ¿cómo haces? A ver, si el texto que tú estás traduciendo, si el autor que tú estás traduciendo inventa palabras, tu deber como traductor es inventar palabras, porque si no, no darías el estilo, ¿no? No, el estilo del autor quedaría completamente nulificado. Si él es un inventor de palabras, yo no digo que el texto esté plagado, pero si de pronto hay una palabra que en ruso, por retomar lo que me dices de Tsvetaeva, no existe, ella la inventa y tú al leerlo ni siquiera tienes que acudir a ningún diccionario porque sabes que esa palabra no existe, pero por contexto la comprendes. Mi deber como traductora es inventar una palabra que en español no exista, pero que por contexto tú como lectora la entiendas, ¿no? Y hay muchas, ya ahora no me voy a acordar, pero ha habido algún momento en que me he sentido muy satisfecha porque palabras inventadas en el Tsvetaeva, de repente aparecen en la crítica de la novela o de los diarios o de lo que sea o del relato, ¿no? Digo, ah, mira, pues esta palabra va a entrar poco a poco a formar parte de nuestra lengua y no hay una satisfacción más grande que sentirte que has aportado una palabra o dos palabras a la lengua que adoras, ¿no? La lengua en que naciste. Yo, en mi caso, el español. Ujú. Bueno, con más de 500 millones de hispanohablantes en el mundo, actualmente tenemos muchas variedades del español. Tu lengua materna es el español de México. ¿Utilizas más de una variante del español en las traducciones o juegas con diferentes variedades? ¿O cómo lo utilizas esto? Mira, no hay una receta, porque, por ejemplo, es que esto sí que tiene que quedar muy claro, que cada libro te dicta la manera en que ha de ser traducido, ¿no? Y cada autor es una manera, y dentro del universo de cada autor, cada libro pide una manera distinta. Entonces, por ejemplo, una novela costumbrista como María Jordanidou me ha permitido, como la Alexandra, perdón, de María Jordanidou, me ha permitido jugar mucho con la lengua, con el español de México, alguna palabra, no me acuerdo si metí algún colombianismo que idolatro, el castellano de Colombia me parece prodigioso, el español de España. Esa novela me ha permitido muchas cosas. Hay otros textos, por ejemplo, como El camino de la vida de Tolstoy, que es un libro de reflexión que está escrito en un ruso muy neutro, en un ruso muy literario, un ruso elevado, pues yo me ciño al español neutro, literario y elevado que para traducir ese ruso. Por eso te digo que cada libro es un mundo, ¿no? Ujú. Y como descubridora, en este ámbito tuyo de descubridora también, bueno, hemos hablado ya, descubriste a Marina Svetaeva y también a María Jordanidou. ¿Cómo las descubres? Porque hay más. Y luego, ¿cómo haces para que el editor te edite la traducción? O sea, diga, vale, pues sí, yo he descubierto a esta poeta, la traduces, ¿cómo consigues que la traduzcan? Hay que perdón, que la editen después y se publique con éxito aquí. Tampoco hay receta. Yo cuando traduje el primer libro de mi vida, que fue el que me descubrió mi vocación y a partir del cual ya no he parado de traducir, traduje el libro por necesidad, ¿no? Por pasión, por empatía con los autores, por emoción. Lo traduje sin saber que se iba a publicar. En realidad, ese primer libro, esas cartas del verano, las traduje pensando en mi mamá, que le iban a encantar si las leía, en mis amigos. Pensé, esto lo tengo que compartir porque era de una riqueza absoluta. Entonces lo traduje y una vez traducido, Sergio Pitol, un escritor mexicano amigo, me dijo, esto hay que publicarlo y me dio una carta para Siglo XXI Editores en México y con esa carta y el texto traducido, mecanografiado, porque era la época de que, no, mi mamá me lo pasó a máquina,
Entonces, con ese texto mecanografiado fui a la editorial, le calenté la cabeza al pobre de don Arnaldo Orfila, que era una maravilla de editor, y me dijo: "Sí, mijita, esto hay que publicarlo", pero ya tenía el texto. O sea, él pudo hojear las cartas, pudo verlas. Lo mismo ocurrió con Loxandra de María Jordanidou. Me enamoré del libro, me parecía maravilloso y lo traduje. Y una vez traducido, pues lo llevas, al editor le gusta, se emociona y lo publica, ¿no? La serie de María Jordanidou actualmente creo que hay 3 publicados. ¿Tienes más en el horno preparados? Bueno, ella empezó a escribir, esto ya lo sabes, porque lo hemos comentado cuando hemos hecho María Jordanidou juntas. Empezó a escribir a los 66 años y la vida le dio tiempo de escribir 5 novelas. Yo por lo pronto tengo 3 traducidas, quedan 2 y espero que la vida me dé tiempo también de traducirlas y verlas publicadas. Ujú. Ok. Volviendo, bueno, y ya casi para acabar con los autores que trabajas, déjame leerte una cosita que dices. eh, A ver, un segundo. Traducir un libro es experimentar una especie de metamorfosis. Es convertirte en el autor, seguir sus huellas, andar sus pasos, leer los libros que él leía, descubrir a sus autores predilectos y dejarte o no cautivar por ellos. La pregunta sería, como para terminar, si estos autores los eliges tú o de alguna forma te eligen ellos a ti y qué huellas te dejan, qué huella dejan en ti. Mira, yo creo que he tenido la suerte increíble de poder traducir aquellos autores que me son afines, o más bien con quienes soy afín, a quienes soy afín. Es decir, em, en donde siento que hay una manera de pensar, de sentir, de percibir al mundo que de alguna manera me toca, ¿no? Retomando algunas palabras de Marina Tsvetaeva, es decir, em, he podido traducir aquellos autores con los que mi alma habría vibrado en una misma nota, ¿no? Para mí eso es muy importante porque a veces me entrego por meses o por años a un autor, a un texto, y si no siento que haya afinidad, si no siento que ese texto me enriquece, si no siento que ese texto me abre horizontes, em, yo, por mi manera de ser, ¿no? Así súper apasionada y súper entregada, creo que no habría podido hacer un texto que no me interesara, ¿no? Por eso he tenido la suerte de elegir yo los autores, salvo alguna honrosa excepción que me ha propuesto un editor, como es el caso de Teodor Califatides, pero antes de responderle al editor con un sí quiero, lo he leído y he estado consciente de que ese autor me va a aportar algo, que es un autor, repito, en el que estamos, nuestras almas vibran en una misma cuerda y que puedo entregarme a él sin reparo las horas que sean necesarias, ¿no? Y para responder a la siguiente pregunta, déjame ver si puedo leer un pedacito que es, digamos, eh, respuesta a tu pregunta con el que finalizo La mariposa. Muchas veces me he preguntado, ¿qué somos? ¿Qué es un traductor literario? Un traductor literario, diría yo, es un ser que trabaja con su sensibilidad, ay, con su imaginación y su oído, que entrega su tiempo, su voluntad y su tesón a mundos ajenos, descritos y escritos por otro autor. Un traductor literario es un mago, un alquimista, es un ser disciplinado que estudia y lee seguramente más que otros profesionistas. Un traductor literario es un ser que vive en simbiosis con sus autores y que conquista de manera paulatina y cotidiana la lengua, la de los autores que traduce, sí, pero también la propia. Si en este momento me preguntaran quién soy, respondería probablemente que soy la suma de mis autores, de sus rasgos de carácter, de sus lecturas,
de sus andanzas, de sus sueños y sus logros. Ellos, mis autores, aquellos a quienes he entregado mi tiempo y mi empeño, han ido modelando a lo largo de más de 4 décadas mi manera de ser, mi forma de entender el mundo, mis anhelos y mis metas. Poco a poco, libro a libro, verso a verso, han ido afinando mi alma. He visto a través de sus ojos, he vivido sus congojas y sus triunfos, he seguido sus pasos literarios y humanos, he participado de sus vicisitudes y de su búsqueda espiritual, porque traducir también es amar a quien traduces. Creo que con este párrafo respondo a tu última pregunta. Ujú, así es. Pues yo creo que, Marcos, podemos dar paso a preguntas que me parece que hay unas cuantas preguntas de las personas que han estado aquí participando en esta conversación o escuchando. ¿Sí, Marcos, te parece? Sí, muchas gracias. Ha sido realmente un diálogo fascinante. Yo creo que lo hemos seguido con una atención enorme porque se han tocado puntos esenciales en nuestra profesión y realmente los estudiantes que nos siguen y en general el público que nos sigue, estoy seguro de que habrá tenido el mismo interés. Y sí, tenemos algunas preguntas. Traslado una de Sara Pérez. En la traducción literaria es importante tener una buena redacción. ¿Hay algún tipo de ejercicio de escritura que recomiendes para mejorarla? Yo recomiendo un tipo de ejercicio de lectura. Leer, 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 y cuando lees y te metes al lenguaje, al buen lenguaje, al buen español, para mí es la mejor escuela para poder después escribir bien. Perfecto. Ahora vamos con una pregunta muy práctica, pero que también tendrá un gran interés para muchas personas. ¿Se puede hoy en día ir a un editor con una propuesta de publicar una traducción? Yo pienso que sí, ¿por qué no? Sí, Me imagino que la pregunta lleva implícito el suponer que prestarán atención a la traducción y hay posibilidades de que se publique. bueno, aquí también volvemos a lo mismo, ¿no? No hay recetas. Habrá editores que estén abiertos a las propuestas de jóvenes traductores, otros no, pero yo pienso que si el traductor que está enamorado del texto que ha traducido es capaz de convencer al editor de que ese texto es valioso, el editor no va a hacer oídos sordos. Es una suposición, yo no soy editora, pero la experiencia que yo he tenido es que los editores, cuando tú estás convencido de lo que les llevas y les puedes demostrar que es una obra de arte, el editor no tiene por qué cerrarte la puerta en las narices, al contrario, ¿no? Los editores muchas veces se apoyan en nosotros que leemos lenguas distantes para que somos ventanas para ellos, ¿no? A otras culturas, a otras literaturas. Un mensaje positivo, por lo tanto, para nuestros estudiantes. Otra pregunta. ¿La escritura plantea para ti retos parecidos a la traducción? Es que traducir es escribir. Sí, me refiero a la escritura creativa, original, propia. Sí, la escritura sin partitura, quieres decir, porque yo Sí. pienso cuando traduzco, siempre tengo una partitura que voy a interpretar con palabras, ¿no? Em, bueno, cuando traduces un texto que ya está escrito, em, digamos que la responsabilidad moral recae en el autor. Cuando tú estás creando de cero, la responsabilidad moral recae en ti y es una sensación distinta, ¿no? No tienes esa, ¿sabes? Como el cirquero que se cae de la cuerda floja, pero tiene abajo la red, que es el texto a partir del que
partes cuando estás traduciendo. Si ese texto no existe y te caes, pues ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Sí, sí. Claro, también hay el riesgo que representa la vulnerabilidad de que haya un texto de referencia sobre el que se puede cuestionar. Es decir, una traducción se puede cuestionar también. También te puedes caer por ahí, ¿no? O sea, es un riesgo adicional. Claro, Sí. claro. Eh, Otra pregunta, ¿utilizas alguna ayuda en línea para traducir como diccionarios de sinónimos o documentación diversa, etcétera? Sí, yo durante muchos años, así como siempre digo que vivo más en el siglo XIX que en el XXI, durante mucho tiempo me negué a los diccionarios en línea porque me gusta el olor del diccionario, me gusta girar las páginas, me gusta ver las palabras que están antes y después de aquella que estoy buscando, pero tengo que reconocer que ahora sí tengo algunos diccionarios, por ejemplo, el de la Real Academia, lo tengo en la computadora y me sirve mucho, sobre todo cuando no estoy traduciendo en mi casa, cuando estoy en una casa de traductores, por ejemplo, no sé, en Suecia o en Suiza o en donde hay casas de traductores a las que suelo viajar y me gusta mucho trabajar en esos lugares, pues es muy cómodo llevar los diccionarios en la computadora, porque antes era viajar con la computadora y con el diccionario ruso-español o griego-español más el diccionario, era terrible. Ahora, pues, están en línea y me ayudan, sí. Otra pregunta muy práctica. ¿Se puede vivir hoy en día de la profesión de traductora literaria? Pues vuelvo a lo mismo que he venido diciendo a lo largo de estos minutos, no hay receta, hay quien puede y hay quien no puede, ¿no? Si un traductor literario, bueno, voy a hablar de mí. Si yo no tengo la necesidad de llevar una vida de lujo, de tener un coche último modelo, de comprar una casa en Pedralbes y de tener necesidades que para mí no son primarias, si yo me siento satisfecha con poder cubrir las necesidades que para mí son esenciales, Sí, sí he podido vivir de la traducción literaria. Lo digo también en La Mariposa, al final, en los agradecimientos. Yo tuve la suerte de nacer en un país como México, que tiene una política cultural envidiable, que apoya mucho a sus artistas y durante muchísimos decenios ya he recibido el apoyo del Gobierno de México, de la Secretaría de Cultura, antes del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, para realizar mis traducciones. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que durante el periodo que dura el tiempo para el cual tú has pedido el apoyo, un año o 2 años o 3 años, tú recibes mensualmente un estipendio. No es millonario, es un estipendio bueno que te permite desentenderte de la preocupación económica, ¿no? Yo, gracias a esas traducciones, a esos apoyos a la creación literaria, porque también tengo que decir que México ha incorporado a la categoría de creación literaria la traducción. Entonces nosotros, los traductores literarios, entramos en la categoría de creadores literarios y tenemos acceso a esos apoyos a la creación. Si no tienes esos apoyos, pues quizás es un poquito más difícil, pero yo no me dejaría abatir si realmente te gusta la profesión, si estás enamorado de lo que haces, si no puedes vivir, ahí está la cosa. Si no puedes vivir, si no traduces, traduce, que el dinero va a llegar. Muy bien. Sí, añado una pregunta que tiene que ver con la manera entusiasta, ¿no? Con que has hablado de tu vínculo con los autores a los que traduces, con cómo te dejas cautivar, has dicho, por los autores.
Y también has dicho que cada obra te dicta la manera en que debe ser traducida. ¿Esto incluye dejar que tu español de alguna manera absorba rasgos de la lengua de partida de un autor concreto? Me refiero a ritmos, estructuras que quizá no sean del todo naturales en español, pero tú quieres trasladar ese sabor de la lengua de partida. O más bien te decantas por un español español como tal, es decir, sin ese tipo de influencias. Yo, para darle el toque, ¿no? Para darle el toque que tú quieres, el toque ruso o el toque griego, me limitaría a ciertas palabras, ¿no? Yo no convertiría los rublos en pesetas o en pesos, no convertiría las verstas, que es una medida de longitud, en kilómetros, y entonces con esto ya estás dando el toque ruso. Lo mismo podríamos decir del griego, ¿no? No convertiría, por llevar la misma tónica, los dracmas en pesos. En cuanto a las estructuras sintácticas, yo creo que cada idioma tiene las suyas y resultaría muy forzado. Imagínate, yo trabajo con lenguas que se declinan. Resultaría muy forzado meter una estructura sintáctica del ruso al español. Creo que no vale la pena porque es dificultar la lectura y si dificultamos la lectura, ya estamos haciendo algo que no es lo que recibe el lector, en mi caso, ruso o griego, ¿no? Más bien yo te diría que mi esfuerzo todo está puesto en conseguir que mi lector de habla española tenga el mismo, sienta lo mismo al leer el texto que lo que siente el lector que está leyendo el original. Si el lector que está leyendo el original de pronto siente asombro, yo creo que yo debería buscar que mi lector lo sienta lo mismo, ¿no? Si lo que siente el lector del original es placidez o es inquietud o es... Eso mismo es lo que yo tengo que traducir para mis lectores. Eso es lo que tengo que trasladar, digamos, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias. ¿Hay alguna cuestión más em, que queráis comentar? Bueno, yo quería agradecer, si te parece, Marcos, antes de que, sí, remitiéndome al prólogo del tiempo de la mariposa, Mónica Lavín dice, nunca es suficiente el agradecimiento para quien posibilita esa experiencia de lectura. Ella se refería a tu traducción de Califátides, pero yo, y en nombre de todos, quiero hacerlo extensivo a todos esos autores y autoras que nos has regalado con tu apasionado trabajo. Así que muchísimas gracias, Elma. Muchísimas gracias, Monse. Ay, Merche, muchísimas gracias. Me emocioné. Es cierto, es así. Gracias mil. A ti. Muy bien. Muchas gracias a las dos. Y un poco os propongo romper un poco el esquema porque resulta que durante esta última intervención ha llegado otra pregunta. Entonces, te la traslado si te parece, Selma, Sí, y, claro. y así nuestra participante pues, tendrá respuesta. ¿Cómo afrontaría la traducción de un texto escrito por un autor en otra lengua distinta a su lengua materna? Por ejemplo, un autor chino que escribe en inglés, con las convenciones del inglés, pero abordando temas culturales chinos. Bueno, digamos que tengo el ejemplo muy cercano, ¿no? Porque justamente Merche acaba de hablar de Califatides, que es un autor griego, pero que escribe en sueco. Yo no traduzco del sueco, pero entonces les comento un poco lo que hace Califatides porque es fascinante. Él, el primer libro que traduje, que se llama Otra vida por vivir, lo escribe en griego después de haber pasado un periodo de, en el que no podía escribir, de bloqueo, ¿no? Y eso está escrito en griego, me lo pide a mí el editor, lo repito después de haber
visto que sí, que era un autor con el que yo me sentía cómoda, contenta y afín, acepté traducirlo y después he venido traduciendo otros textos que son traducción al griego de textos originalmente escritos en sueco. ¿Eso qué quiere decir? Que, que Califatides escribe su libro, por ejemplo, Madres e Hijos, lo escribe en sueco. Y 2 años después o 3 años después dice, lo voy a pasar al griego, pero no lo traduce al griego. Tiene su original sueco y sobre eso él reescribe un texto en griego. Entonces ahí hay muchas veces que hay realidades suecas vistas por el autor griego, que además después muchas veces he tenido, es el único o uno de los únicos autores vivos que yo tengo en mi biografía literaria. Eh, Otro es un ruso, también amigo, pero con Califatides hemos trabajado mucho juntos. Entonces, afrontar la pregunta que llegó ahora, ¿cómo afronto esas realidades suecas? Pues por suerte he tenido a Califatides a golpe de Skype. Entonces nos vemos en Skype y vamos párrafo por párrafo resolviendo realidades que yo no conozco, como son las realidades suecas, las pocas realidades suecas que aparecen en los libros que yo he traducido. Perfecto. Pues con esto sí que ya concluimos. Tenemos otra intervención que dice que hace poco leyó Sueño de un mediodía de verano y que le parece una obra muy, muy bonita. Perdón, es un poema de Yanis Ritsos, Sueño de un mediodía de verano. Sí, sí. Sí, pues Montserrat Arjona, que está en el público, lo ha mencionado. Con esto damos nuevamente las gracias y cerramos la cápsula de hoy, recordando que la próxima cápsula tendrá como tema accesibilidad y traducción audiovisual. Será el día 19 de diciembre a las 13 horas, hora peninsular española, y conversarán Pablo Romero y Florian Bardini. Será en español también esta conversación. Muchas gracias al público y hasta la próxima.